Zurich Seguros está aquí para acompañarte. Estamos aquí para proteger el esfuerzo de los ecuatorianos. Presentamos lo mejor de su informativo Banco del Austro te acompaña. Las pymes son el motor de la economía y sus desafíos van desde reducir costos, invertir en nuevas tecnologías, hasta aumentar su productividad. Banco del Austro tiene un portafolio pymes, ideal para una gestión acertada con opciones para acceder a un capital de trabajo, créditos activos fijos para financiar la compra de equipos o una cuenta ejecutiva para contar con el dinero seguro con disponibilidad inmediata. Consulta por mayor información. Este CEO Panel es patrocinado por Banco del Austro y Zurich Seguros. Muchas gracias por hacer este espacio posible. También quería comentarles que este panel se realiza gracias a la plataforma de colaboración y videoconferencia Cisco Webex, comercializada por Incomex del Ecuador. Damos inicio a este CEO Panel. Doy la bienvenida a Ricardo Dueñas, presidente de Grupo Ecos. Bienvenido, Ricardo. Está en mute, Ricardo. Perdón. Muchísimas gracias, Cristina. Decía que para mí es un placer estar en este último Eco CEO Panel del año. Como todos ustedes conocen, este es un espacio que se desarrolló fruto de la pandemia. Cuando empezamos con el confinamiento, creímos necesario juntar temas de negocios mediante un conversatorio de forma semanal, y es increíble cómo hemos podido desarrollar ya 38 conversatorios con el día de hoy. Así es que antes que nada agradecerles a todos los que se han conectado durante el año 2020 a estos espacios para poder compartir temas de negocios, temas de innovación, temas de emprendimiento, temas económicos y muchos otros que han sido para evaluar el comportamiento de los diferentes sectores, las tendencias y cuestiones que son de relevancia para el mundo empresarial, que es donde Ecos le compete estar, siempre transmitiendo el mejor conocimiento para la toma de decisiones de los empresarios. El día de hoy estamos con dos invitados de excepción que nos complace muchísimo. Primero quiero dar la más cordial bienvenida a Jaime Carrera. Él es el director ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal. A Jaime lo conozco desde hace muchos años. Es una de las personas que más conoce del tema económico y sobre todo diría que al estar en permanente investigación tiene mucha data, habla, siempre le escucho y tiene mucho respaldo y mucha información, y eso es importante compartir para que también todo lo que se opina de temas económicos sea bien respaldado para darle seriedad a este asunto. Por otro lado, contamos con la excelentísima presencia de Pablo Zambrano, es el presidente de la Cámara de Industrias y la Producción. Pablo, bienvenido. Siempre es un gusto también tenerte aquí. La Cámara ha jugado un papel muy relevante en todo lo que ha sido este espacio de pandemia y en la gestión que tiene de forma permanente con el afán de dinamizar lo que es el sector de la producción del país tan importante. Les voy a explicar un poquito la mecánica de cómo vamos a desarrollar este espacio para luego ya dar la palabra a nuestros invitados. El espacio, vamos a empezar con Jaime y Pablo. Primero con Jaime para ver, vamos a ver, Jaime, te pediría hacer un breve diagnóstico de cuál era la situación económica en tu criterio, respaldado por las cifras que tú creas pertinentes, prepandemia, hasta marzo 14 que tuvimos el confinamiento, y después, siguiendo con la pandemia, ¿cuáles crees que son las cuestiones que se han afectado? ¿Cuáles son las cosas que no han caído de forma gravitante, como ha sido el tema de exportaciones de ciertos productos, que yo sostengo que ha sido un tema muy positivo: banano, camarón, cacao, algunos productos importantes que han permitido que las exportaciones de cierta manera se mantengan de una forma favorable, y con la reducción incluso de las importaciones hemos tenido algún semestre con un superávit inclusive.
Luego de eso daré el paso a Pablo también para que nos haga un breve diagnóstico de cómo ha sentido las cosas, cómo ha sentido el sector privado. Sería bueno también reflexionar si este esfuerzo que se ha hecho ha sido un esfuerzo mancomunado entre el sector público, privado, la academia, cómo han visto también este contraste que ha existido, si es que quieren también hacer una diferenciación entre lo que ha pasado. Creo que es importante hablar de pobreza, creo que es importante hablar de temas de empleo adecuado, el inadecuado, los temas también de transformación digital, cualquier otro tema que lo quieran tratar. Y después de eso, sí iremos ya a lo que le interesa a nuestra audiencia y a lo que vinimos principalmente el día de hoy, que es ver cuáles son, en su criterio, en el criterio de dos distinguidos invitados, las proyecciones que podríamos tener para ese año 2021 que está a las puertas. Así es que, Jaime, bienvenido, doy un saludo cordial también a todos quienes están conectados el día de hoy con nosotros. Jaime, bienvenido, así es que empezamos contigo. ¿Cómo viste tú, cómo crees tú que era el balance a marzo del año 2020, prepandemia COVID-19? Gracias, Ricardo. Realmente un gusto estar en este foro. Antes de comenzar, permíteme, por favor, hacer llegar a Pablo mi sentida nota de pesar por el fallecimiento de su distinguido padre. Pablo, lo siento mucho, un abrazo para ti. Luego quisiera proyectar algunos cuadros, si me permiten, por favor, para ver algunos números. Proyectan los cuadros, yo me voy a sumar a ese sentido pésame, aunque ya lo hice de forma personal contigo, Pablo, pero creo que esto merece un reconocimiento público y yo les voy a comentar brevemente. Conocí mucho a Gonzalo Zambrano, al padre de Pablo, con quien tuvimos una cercana relación porque fue decano de jurisprudencia cuando Pablo y yo nos formábamos en las aulas de la Universidad Católica. Los dos somos doctores en jurisprudencia, un extraordinario decano. No recuerdo en cuántas ocasiones, recuerdo que dos, por lo menos de las que me vienen a la memoria, Pablo. Tú podrás corregirme en cuántas ocasiones fue decano de la Facultad de Jurisprudencia. 5 veces en total, 5 periodos en total. 5 veces, bueno, cuando yo pasé por las aulas fueron seguramente 2 periodos. Debe haber sido quien más veces ha sido decano de la Facultad de la Pontificia Universidad Católica de la Facultad de Jurisprudencia. También fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, de lo que recuerdo. Tuvo posiciones muy importantes en el Banco Central y era un decano muy cercano a los estudiantes. Le teníamos un altísimo aprecio y consideración, un hombre de letras, un jurisconsulto muy destacado, importante. Así es que nuestro sentido pésame también desde ECOS para ti, Pablo, y para toda tu familia por esta irreparable pérdida, y seguro que la influencia que dejó será gravitante para el futuro de muchísimas personas que nos formamos con él. Bueno, gracias, Ricardo como Jaime, gracias. Jaime, por favor. Bueno, Ricardo, a ver, hagamos una rapidísima historia antes de la pandemia, ¿no? Hasta el año anterior, la economía venía creciendo cada vez menos, eso era evidente, y el déficit fiscal del año anterior era ya elevado, y era elevadísimo, y ya se percibían los problemas económicos y fiscales muy serios del país. Basta recordar el octubre negro del año anterior, en el que el gobierno trató de tener ingresos para arreglar las cuentas públicas, y todos sabemos lo que pasó. Ya se percibía que el Ecuador a partir del 2022 no iba a poder pagar la deuda y el riesgo del país subió. Eso como antecedentes del año 2019. Luego vino la pandemia desde enero y hasta el mes de marzo evidentemente que el colapso de la economía era evidente y de las cuentas públicas. Eso era absolutamente evidente. La pandemia profundizó los desajustes económicos y fiscales y el Ecuador se vio abocado a firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en marzo como única opción que tenía para tratar de salir
salir adelante. Luego ese acuerdo se firmó y paralelamente el gobierno comenzó a renegociar los bonos basura porque eran impagables. El servicio de la deuda era impagable con los desajustes de la pandemia. Lamentablemente, el acuerdo con el fondo hasta del año anterior, un poco antes, hasta fines del 2019, eso fracasó, el acuerdo fracasó totalmente. Y la renegociación en este año de la deuda se concretó en agosto y paralelamente se firmó otro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y estamos en esas circunstancias, ¿no? En esas condiciones. Ahora, yo quiero enfatizar en dos cosas. No quiero hablar de la competitividad, de todo lo que se habla todos los días. Sabemos que hay un ejército de desempleados, de subempleados, de pobres, más de 5 millones. El Ecuador necesita ser más competitivo, productivo, escuchar, todo eso está bien. Pero quiero enfatizar en dos cosas esenciales. Primero, contribuir a que la sociedad ecuatoriana tenga absolutamente claro que el año 2021 va a ser sumamente crítico para el país en el tema fiscal y en el tema económico. Y el 2022 también va a ser crítico si en el 2021 no se toman ciertas medidas. Y si bien es cierto que la economía o el crecimiento, la inversión son temas muy importantes, el tema fiscal es absolutamente crítico y va a ser absolutamente crítico. Y sin descuidar el tema del crecimiento de la economía y los dos puntales, los dos pilares indispensables para generar trabajo y disminuir la pobreza. Yo quiero centrarme en este cuadro, ustedes pueden ver, en dos temas fundamentales, en tres. La variación de la economía, una, ¿no? Evidentemente, según el Banco Central, en este año la economía va a decrecer 8,9%, ¿no? Es posible que sea eso, un poco más, no sé, pero deberá estar alrededor de eso el tema del crecimiento de la economía, ¿no? Del decrecimiento. Están planteando para el próximo año crecer al 3%, y yo dudo que sea 3%, es posible que sea menos, por una suerte de rebote. El próximo año va a ser un año todavía de anormalidad económica. Mientras no tengamos una solución a la pandemia con la vacuna, vamos a trabajar a media del próximo año, sin ninguna duda. Eso por una parte. Y por otra tenemos las elecciones que presentan grandes interrogantes para el futuro del país. Entonces, el tema del crecimiento, estamos aquí. Ahora, un tema fundamental y muy fundamental es el de la inversión. Entre 20 y 2019, la inversión total cae cerca de 6.000 millones de dólares. Cerca de 6.000 millones de dólares. Y la inversión pública cae alrededor de 2.000 millones de dólares. Y en la composición de la inversión, si vemos el año 2020, este año, casi 21 millones de dólares, 21.000 millones de dólares, es alrededor del 20% del PIB. Eso significa una reducción de casi 6.000 millones, de alrededor del 25-26% del PIB que estaba el año 2019. Y la inversión pública baja a este valor, alrededor de 6.000 millones. Recuerden que la inversión pública alrededor del 2015 estaba en alrededor del 15% del PIB. Entonces, una primera interrogante en el futuro que va a ser muy difícil de construir es la inversión en el país. Con una premisa, hay que olvidarse de que el sector público va a tener en el futuro plata para invertir. De eso hay que olvidarse en el país, definitivamente. Tendrá una inversión pública mínima, muy escasa, ya vamos a ver más adelante más números. El crecimiento del país en el futuro, a partir del 2021, que va a ser
inestable y de 2022 a lo mejor un poco más normalizado, el crecimiento del país va a sustentarse esencialmente en la inversión privada, en la inversión privada, ¿no? Esencialmente en la inversión privada, en esta y acá. Entonces, el tema fundamental, entre otros, en el futuro va a ser cómo el Ecuador, para crecer a tasas 3, 4, 5, 6% en el futuro de manera sostenible, cómo repunta en su inversión privada, no a los 18.000 millones que estaban en el 2019 y que en este año va a ser 15.000. El Ecuador necesita en conjunto, en toda la inversión pública y privada, por lo menos el 30% del PIB en el futuro, por lo menos. Y necesita incrementar la inversión privada interna y externa en no menos de 5.000 millones de dólares anuales para poder salir adelante. Entonces, este es un tema fundamental, fundamental. Y para que haya inversiones tiene que haber sostenibilidad fiscal, estabilidad macroeconómica y todo lo que hemos hablado aquí, que seguramente Pablo hablará, de seguridades jurídicas, de previsibilidad y todo lo que se ha dicho. Entonces, es un tema crucial. Y para invertir y para crecer en dolarización, el otro tema fundamental es el de las exportaciones. Las exportaciones no petroleras, esencialmente. Las exportaciones no petroleras entre 2020 y 2019 van a decrecer alrededor de 1.000 millones este año. Seguramente ustedes van a decir, pero si se dice que las exportaciones han crecido, las exportaciones en bienes han crecido, pero no en servicios. Aquí están las exportaciones de bienes y servicios, ¿no? Entonces, en conjunto decrecen. El Ecuador, si no en el futuro impulsa de manera notable las exportaciones no petroleras, va a ser muy difícil que crezcan. Va a ser muy difícil. No tenemos dos pilares, exportaciones no petroleras e inversión privada. Inversión privada interna y externa, que sería la inversión extranjera directa. Esto como premisa para el futuro, ¿no? Jaime, Sí. o sea, la premisa está muy clara. Ahora lo que vamos a hacer es conversar con Pablo. Bueno, en el momento que vemos, Pablo, Jaime nos ha hecho unas precisiones muy concretas del tema de la caída de la inversión, el tema de la caída de las exportaciones. Sobre todo nos habla cuando se refiere a una inestabilidad y una falta de sostenibilidad en lo que tiene que ver la política fiscal. También me imagino que ahí estamos hablando del déficit fiscal que se produce en la caja del Estado porque no ha existido un esfuerzo sustentable para bajar todo el gasto que tiene el Estado y eso evidentemente nos tiene complicados. También los temas de deuda, pese a que se ha renegociado, etcétera. ¿Cómo ve el sector privado, sobre todo, Pablo, en lo que tú tienes una altísima relación que es fundamental, que es el ambiente de hacer negocio? Una de las cosas que a nosotros desde la redacción de ECOS nos preocupa sobremanera es, por ejemplo, la caída de inversión extranjera directa y eso es conexo y tiene una trazabilidad directa con temas que tienen que ver con el régimen laboral, con la peor precarización que muchas veces conversamos de ese régimen, que es el que el mayor número de ecuatorianos no tengan un empleo pleno, más de 65% de ecuatorianos que no tienen un empleo pleno, el incremento de las tasas de pobreza, el incremento del riesgo país del que se habla por las previsiones que JP Morgan hace de la dificultad en el pago de la deuda que hemos visto. Bueno, eso también ha caído con la renegociación, los bonos basura de los que hablaba Jaime, y yo coincido con él. Incluso creo que hasta la pandemia un poco en eso nos ha beneficiado para poder llegar a acuerdos que quizás sin pandemia hubieran sido un poco más complejos. Pero ¿cómo ves el tema del ambiente para hacer negocios y el comportamiento de los diferentes sectores? Pablo, bienvenido. Muchísimas gracias, Ricardo. Realmente un gusto estar acá mañana en este panel. Agradecimiento a Revista Ecos y, por supuesto, un verdadero honor compartir este panel con Jaime Carrera, quien es un profundo conocedor de los temas macroeconómicos del país. Yo siempre señalo que Jaime tiene estadísticas desde hace 25 años, por lo menos, del país y es
quizá la persona que más conoce sobre temas macroeconómicos y sobre cómo ha ido variando y cambiando la situación del país. Y creo que un tema fundamental por el que quizá debemos de empezar es este recuento del pasado, cómo nos agarra la pandemia, cómo estaba la situación del país el momento en que se decreta una pandemia. La situación del país ya venía muy compleja. Jaime ha dado justamente las cifras adecuadas. En el año 2019 el crecimiento fue del 0.9%, es decir, no hubo crecimiento en el año 2019. El déficit fiscal ha sido el problema per secula seculorum de la economía ecuatoriana. Hemos acumulado déficits fiscales que lo que han llevado al Ecuador es a tener una angustia económica cada vez más. De hecho, la acumulación de estos déficits lo que significa, lo que implica justamente es que el gobierno gasta mucho más de lo que recibe por ingresos. Y esto se da por un clientelismo político, por un populismo y por un manejo inadecuado de los escasos recursos. Aun cuando yo soy abogado, soy doctor en jurisprudencia, pero obviamente conozco de economía y sin duda la ciencia económica lo que te enseña es a manejar la escasez. Y la escasez justamente hay que manejarla de una forma prudente, de una forma adecuada, y eso no han hecho los gobiernos. ¿Cómo impacta esto en el ambiente para hacer negocios en el país? Impacta mucho, impacta muy duro. ¿Por qué? Porque el balance económico, el equilibrio económico, es la columna vertebral de toda acción dentro de un Estado. Si es que un Estado no tiene equilibradas sus cuentas fiscales, si es que no hay realmente un horizonte adecuado en ese sentido, los agentes económicos se angustian. Miren ustedes, yo también quiero dar unas cifras de lo que ha ocurrido durante este año 2020. Sin duda es un año atípico, es un año que esta pandemia empezó en el Asia hace más de un año y lo que fue afectó en primer lugar las exportaciones ecuatorianas. Ya sufrieron un corte de las exportaciones ecuatorianas, una caída del precio del petróleo y esto es un problema muy grave. Tiene que cambiarse la estructura y la matriz económica del Ecuador para no depender de un commodity como el petróleo, que en momentos determinados llegó al absurdo de que los futuros del petróleo se negociaban en un precio negativo en Wall Street. Esto ocurrió 3, 4 días, una situación absolutamente atípica, pero los futuros se negociaban en negativo, es decir, no era negocio justamente transar en los mercados internacionales sobre el precio del petróleo. Pero la pandemia desnudó muchas falencias. Una de estas, la dependencia en el petróleo, en un commodity sobre el cual no tenemos nosotros como país productor pequeño, digámoslo así, una influencia. Otra de las falencias que también se dio fue precisamente el mal uso de los recursos públicos y la corrupción, lo cual es gravísimo y creo que todos tenemos que señalarla y combatirla. Y un tercer fenómeno es que ese apoyo del Estado no fue lo suficiente y el sector privado ecuatoriano lo que hizo fue precisamente soportar esta crisis con un estoicismo, con una capacidad muy grande que permitió que, gracias a Dios, yo soy muy creyente, gracias a Dios, no exista un solo día de desabastecimiento en el mercado ecuatoriano, en lo que tiene que ver con alimentos, con bebidas, con medicinas, con implementos de limpieza que son tan necesarios en medio de una pandemia y de una crisis sanitaria. Entonces, el ambiente de hacer negocios en el Ecuador se ha venido complicando por estas inestabilidades económicas y como respuesta de política pública del Estado, ¿cuáles han sido? Tener reformas tributarias. Y estas reformas tributarias lo que están haciendo es ahogando a los mismos. Nosotros desde la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador, desde la Cámara de Industrias de Producción, hemos dicho que hay que pagar impuestos. Por supuesto que tenemos que pagar impuestos, pero tenemos que pagar impuestos que sean adecuados, impuestos que no sean cargados siempre a los mismos. Miren lo que ocurrió con el último decreto ejecutivo del presidente de la República hace 2 meses. 370 millones de dólares de adelanto de impuesto a la renta para el año 2021 se les cobraron a más o menos 1.000 empresas. Y esto lo que hace es, en un periodo de liquidez, afectar aún más esa liquidez de las empresas. Entonces, el entorno de hacer negocios en el Ecuador se ha visto enrarecido por el constante problema, este per secula seculorum, que es justamente el déficit fiscal, que tiene que tener un arreglo sustancial. Y ese arreglo sustancial va por dos vías, por dos caminos, ingresos y gastos. ¿No es cierto? El Estado ecuatoriano tiene que tener una fuente de ingresos permanente y tiene que tener justamente cubiertos los gastos permanentes con esos ingresos.
Pero esto no ocurre en un país en el cual el presupuesto general del Estado es de alrededor de 30.000 millones de dólares y más del 33% de ese presupuesto se lo gasta en el pago de la nómina. Entonces tenemos que hacer una reingeniería del Estado ecuatoriano para que no haya esta incidencia en lo que tiene que ver con las inversiones. Por ejemplo, que el Ecuador lamentablemente ha disminuido sus flujos de inversión. Si uno los compara con Colombia, con Perú, con Chile, vemos que esos países tienen 8.000, 10.000, 12.000, 15.000 millones de dólares anuales de inversión. La inversión extranjera más alta, o una de las más altas que el Ecuador la ha tenido, fue en el año 2019, con más de 700 millones de dólares, de los cuales el 60% de esas inversiones serían un sector muy importante que tiene un potencial comprobado enorme, que es la minería. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál ha sido la respuesta, lamentablemente, de movimientos políticos, de grupos políticos? Ha sido oponerse sistemáticamente a la minería, presentar acciones constitucionales en la Corte Constitucional, valga la redundancia, y de esa manera intentar bloquear los procesos de explotación de minería de forma responsable, que es la minería que nosotros desde el sector privado defendemos. Entonces, la inversión extranjera, por ejemplo, que había incrementado importantes cantidades durante el año 2019 en minería, durante el año 2020 hemos recibido respuestas negativas por parte del Estado, malos mensajes por parte del Estado al pretender, por ejemplo, someter a consultas populares la explotación de minerales, que es un sector estratégico que está exclusivamente en manos del sector central, del Estado central, del gobierno nacional. Entonces, estos mensajes inequívocos que se dan, por ejemplo, con reformas tributarias, con anticipos de impuesto a la renta, con, digámoslo así, reacciones negativas o mensajes negativos por parte de la Corte Constitucional, se añade también el tema que ya mencionaste tú, Ricardo, las normas laborales en Ecuador que son inflexibles y que mira tú a lo que hemos llegado. Apenas 3.5 ecuatorianos, 3 de cada 10 ecuatorianos, tenemos ese privilegio y ese beneficio de tener un empleo estable, con contrato, con prestaciones sociales, con seguridad social, entre otras cosas. Entonces, estos problemas estructurales, déficit fiscal, lo que generan es un mal ambiente de negocios en el país y esto a su vez genera una baja inversión, por lo cual no se puede desarrollar realmente ese potencial inmenso que tenemos en temas agrícolas, en temas mineros, en temas petroleros, en temas de pesca, en temas acuícolas, que podrían crecer muchísimo más. Si a eso le añadimos, por ejemplo, el hecho de que el Ecuador recién se está insertando en los mercados internacionales a través del comercio, de los acuerdos comerciales con la Alianza del Pacífico, con Estados Unidos, entonces tenemos unas tareas pendientes muy importantes en las cuales el sector productivo del país está absolutamente dispuesto y convencido de que hay que hacer cambios y estamos dispuestos a dialogar, a concertar y a hacer propuestas eficientes que nos permitan justamente combatir los grandes problemas nacionales. Muchas gracias, Pablo. Muy buena exposición. Realmente creo que has tocado temas neurálgicos, complementando la primera intervención de Jaime, en la cual yo podría hacer unos breves razonamientos aquí. Una de las cosas en que veo que se coincide es que no existe realmente una política de Estado, no existe una política pública que esté encaminada hacia generar reformas estructurales, a entrar en las cosas de fondo, sino todo lo que les he escuchado viene siendo unos paliativos y viene siendo siempre unas medidas de respuesta desesperada. Por ejemplo, el hecho de que cuando no tienen caja para poder pagar los proveedores, no tienen para pagar a los profesores, la nómina del Estado, etcétera, tienen que recurrir a estas medidas de los pagos anticipados de impuesto a la renta, que como dice Pablo Zambrano, inciden en una época ya de por sí complicada, en la pandemia más aún, donde vimos una caída en ventas importantísima en algunos sectores más que en otros. Yo veo con mucha conmoción la caída, por ejemplo, en el sector de hospitalidad, un sector afectadísimo, los hoteles cerrando, los sitios, los restaurantes, los lugares de catering, etcétera, la gente informal abocada a no poder tener. Ese ha sido un conflicto social gravísimo, porque al no tener la capacidad de cubrir las necesidades básicas, y como Pablo y Jaime ya anotaban, un déficit en el empleo pleno importantísimo,
Lo que ha pasado es que con un confinamiento también toda esa gente que está en informalidad, que no son emprendedores porque no están dentro de un sistema de emprendimiento formal, sino más bien son gente que lo que hace es el día a día para llevar de comer a sus casas. Y sumado a ciertos conflictos sociales que tenemos, en el Ecuador 1 de cada 4 niños y niñas menores de 5 años sufren de desnutrición crónica. La niñez indígena, 1 de cada 2 y 4 de cada 10 tienen anemia. Las cifras de UNICEF son terribles. La pobreza extrema se duplicaría hasta diciembre al pasar del 10,7 a tasas que van a subir en el 7%, lo que implica más de 1 millón de personas más en la pobreza. Para mitigar los efectos, advierte que si el Ecuador no realiza inversiones importantes, ya Jaime nos hablaba de las inversiones que se necesitan, estaríamos hablando que se requieren más de 2.000 millones para poder mitigar estos temas. Entonces, Jaime, ¿cuáles son porque no, de forma permanente vamos a seguir haciendo este pronóstico que siempre va a ser negativo? ¿Cuáles son realmente, hablando de que estamos en un proceso de cambio electoral, es políticamente viable? Yo siempre me hago una pregunta, digo, ¿por qué no podemos llegar a un gran pacto nacional en el cual, así como se toma en cuenta a los sectores que tienen todo el derecho a manifestarse, a los sectores sociales, a los sectores que representan a los trabajadores, que me sumo a esas palabras de Pablo, que tenemos el privilegio, por decirlo así, de tener un empleo pleno con todos los componentes que esto tiene en cuanto a jubilación patronal, utilidades, reparto de utilidades a los trabajadores, el tema de los décimos, compensaciones, etcétera? ¿Cómo movilizamos a ese más del 60% que debería levantar la mano y decir, yo también estoy aquí? Y la peor precariedad es que no se tomen estas medidas que, como ustedes bien anotan, no se las ha tomado. Cuando Jaime hablaba del tema de la deuda, aquí caemos en unos comportamientos sumamente artificiales, por decirlo menos. Aplaudimos renegociaciones de deuda cuando sabemos que esa deuda se renegoció porque el Ecuador estaba en incapacidad de pagar. Llegó un tema de pandemia, así lo hizo Argentina también, y no fue ninguna cuestión que sea digna de aplauso. Más allá, los que hemos investigado sobre el tema sabemos que la negociación que Richard Martínez había comprometido incluso algunas garantías en algunas emisiones que complicaban más aún, y se veía abocado a este tema de renegociación. Y el tema con el fondo, han entrado los recursos, se van a entrar estos 2.000 millones adicionales, se está haciendo algún refinanciamiento con la China, pero de lo que yo vi, el próximo año entrarán ciertos recursos insuficientes, y el segundo semestre ya empezamos en un problema grave, Jaime. Así es que, ¿cuáles son esas medidas estructurales para no seguir todos los años en diciembre dando estos malos augurios si no se solucionan las cosas, como Pablo bien lo anota y como tú lo has anotado? Jaime. Ricardo, quiero yo seguir pasando los cuadros. Y tú mencionaste algo muy importante. Es un pacto fiscal. Permítanme pasar otros cuadros más, si me permiten, por favor, que no. Ya estamos. No pasar. Ahí. A ver, sí me escuchan, ¿no? Ricardo. Perfectamente. Ecuador, para que el Ecuador supere la crisis fiscal, primero tiene que saber con absoluta claridad la realidad de los números. Y sobre esa realidad entender qué es lo que hay que hacer para lograr sostenibilidad de las cuentas públicas y no estar, como tú dices, en esta desesperación de números cada vez. Y para eso requerimos un pacto. Para quienes este rato están viendo los cuadros y que son gente de números. Y el país debería entender estos números. Yo quisiera explicarles con números reales la situación actual. No está compartido el cuadro. Si lo compartes, porque ahí,
yo el cuadro. Pero entonces aquí ya me hice un lío con esto. Realmente no. A ver, ahí me escuchan. ¿Me Te escuchas? escuchamos bien, Ahí pero te- tienes ahí- Ahí. no se ve. Ricardo, ¿sí? ¿Se ve? Ahí te escuchamos. Si no, descúchanos, porque no sé qué está pasando con los padres. Que es importante que se vea, ¿no? Entonces, no sé si allí me dan la forma de pasar para que se vea el cuadro. Compartir, pon compartir, Jaime. Y no veo en la pantalla la forma de compartir ahí. Acá abajo vas a ver que dice ahí está. Ajá. Perfecto. Ahí está. Ya. Ahí sí, ¿no? Sí. Ya. Ahí no está. Sí. Ya. Ahí está, Ricardo. Sí. Perfectamente. Ya. Invitarles a ustedes. Asumamos que estamos dirigiendo el país. Asumamos eso. Entonces aquí tenemos, 2019 cerró el presupuesto, el tema de fondo del Ecuador. Hubo un déficit de 5.200 millones al término de 2019. En este 2020 vamos a cerrar con un déficit cercano a los 7.000 millones de dólares. Los ingresos los tributarios de entre 2020 y 2019 caen 2.000 millones de dólares. En estos ingresos acá de 2020 está incluido lo que ustedes hablaban, los anticipos de impuestos a la renta y esa carga adicional de impuestos sobre los ingresos de las empresas que hicieron, ¿no? Entonces, en la suma de las dos cosas llega casi a 500 millones de dólares, ¿no? Entonces, esos son los ingresos de este año y esos son los gastos de este año. Los gastos de salarios están reduciéndose este año en 600 millones de dólares. Los bienes y servicios se reducen en 640 millones de dólares. El resto de transferencias casi no hay reducciones. Y el gasto de capital se reduce en 156 millones. Este gasto de capital de este año del gobierno es mínimo. Y a 1.600 millones de dólares es mínimo. Y aquí hay el problema de los gobiernos seccionales de todo esto. Bueno, entonces así vamos a cerrar. Con menos ingresos y algo de menos gastos. La reducción de gastos esencialmente en sueldos, en bienes y servicios y en gastos de capital, ¿no? Así cerramos el año 2020. Ahora, el año 2021 vamos a tener ingresos tributarios parecidos a los del 2020 en el mejor de los casos. Recordemos que el próximo año ya no vamos a tener el anticipo de impuestos a la renta que ya se anticipó este año, obviamente el próximo año ya no va a haber. Los ingresos petroleros en este año fueron mínimos, es posible que el próximo año sea algo más. Este tema petrolero hay que verlo con cuidado porque es un desastre total y al presupuesto casi no entra plata del petróleo, ¿no? Luego el próximo año tenemos en gastos el mismo valor de salarios de este año. Vamos a tener en bienes y servicios lo mismo que es ya reducido de manera importante, ¿no? Y transferencias, la mayoría de transferencias son a la seguridad social, son al ISO, al SPOL, son los bonos de los pobres, todo esto. Los intereses de la deuda del próximo año se van a reducir por los externos, por la renegociación de los bonos basura. Entonces, esta va a ser la composición de si cualquiera que llegue a la presidencia el próximo año en mayo, yo le presentaría este cuadro. Le diría, señor, usted va a recibir esto de déficit público. 5.878 millones de dólares, cerca de 6.000 millones. ¿Usted qué va a hacer? Entonces,
Veamos acá, cómo se ha financiado el déficit. Aquí hay un concepto que el país tiene que tenerlo claro, por favor. El país, todo el país. Las necesidades de financiamiento son la suma del déficit de cada año más el resto de todos los pasivos. Amortizaciones internas, externas, CETES, deudas del presupuesto, todo esto son necesidades de financiamiento. El año 2019, ¿cómo salió el país para cubrir ese déficit y estas necesidades? Con desembolsos externos, de la CAP, del FMI, del acuerdo, 1.400 millones, y todo esto que hubo acá, desembolsos internos, la deuda del presupuesto, y el año 2019 se colocaron 4.000 millones de bonos basura. Esto quiero enfatizar en esto, porque el año anterior se colocó bonos basura y el 2020 ya no pudimos pagar los bonos basura, ¿no? Entonces en el futuro el Ecuador no puede volver a colocar bonos basura, tiene que tener cuentas sostenibles. Bueno, esto fue en 2019 en financiamiento. Este 2020, estos déficits de 6.700 millones, más amortizaciones internas, externas, CETES, deuda flotante del presupuesto, más todo eso, 15.000 millones. ¿Cómo está financiando el gobierno? Con desembolsos externos, 17.200 millones, de la CAP, de gobierno, del Fondo Monetario, 4.600 millones, más los 2.000 que van a entrar en estos días, a fines de diciembre, más lo del BI, todo esto. Y luego deuda flotante. En este año el Banco Central asumió la deuda del Goldman Sachs. Ricardo, la deuda del Goldman Sachs lo asumió el Banco Central y el Banco Central le prestó al Estado 500 millones de dólares, algo que no debió hacerse, pero así se hizo. Y luego deudas que van a quedar en el presupuesto del Estado. Sí. El Banco Central de Ecuador le prestó este dinero, entiendo yo, del dinero que tienen, incluyendo el encaje bancario y de la reserva de libre disponibilidad. Eso fue uso de la reserva. Fue uso de la reserva, pero eso es ilegal. Que no es ilegal porque cuando se tomó este préstamo del Banco Central, cuando el Goldman Sachs le prestó al gobierno 500 millones, que fue en el 2017 me parece, ahí todavía no entraba en vigencia una reforma a la ley que le prohibía al Banco Central prestarle al Estado. Entonces se dice que por ahí esto es legal, pero en el fondo es un préstamo de la reserva al gobierno. Eso es así. Bueno, entonces, y también en este año, este bono PDI de 1.005 millones de dólares, ¿sí? Es el bono que se dio al renegociar los bonos basura. En este año, los intereses de los bonos basura hasta el mes de agosto de este año, que se concretó la renegociación de la deuda, esos intereses no es que no se pagaron, se pagaron con un bono basura de 1.005 millones, con otro bono PDI que se va a pagar a partir de 2026, ¿no? Entonces, esos intereses de este año de los bonos basura se están pagando con un bono PDI que se va a pagar a partir de 2026. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente, para que tengamos claro en el país, porque el país debe tener claro estas cosas. En este año, el Ecuador está saliendo con 7.200 millones de dólares de los préstamos del Fondo Monetario. Imagínense ustedes qué hubiese pasado en el país si no habían 7.000 millones de dólares. Colapsaba. El Ecuador colapsaba. Entonces, al margen de cualquier consideración, ha habido mucho de lo que sea, estos flujos del Fondo Monetario le están salvando al país. Es claro, y tú lo dijiste muy bien, Ricardo, muy bien. Los problemas de la pandemia facilitaron la renegociación de los bonos y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque si no era por la pandemia, no hubiésemos tenido 4.600 millones de dólares del fondo, porque era un financiamiento excepcional. Excepcional. Sí.
Sí es, Jaime, en realidad, en todas las declaraciones del fondo ha hecho que es un financiamiento excepcional. Eso quiere decir que en circunstancias normales no nos hubieran prestado ese dinero. Pablo, viendo toda esta tabla, este tema, ¿cuál es tu impresión al respecto para que luego Jaime pueda seguir con la proyección hasta el 2022? Pero ¿cuál es cómo estás digiriendo toda esta información, Pablo? Mira, Ricardo, yo creo que es muy útil conversar con Jaime Carrera y muy útil que Jaime nos dé toda esta información. Yo lo mencionaba antes, es la persona que más conoce sobre los datos macroeconómicos y sobre la evolución económica del país. Y creo que estas cifras lo que deben hacer es ponernos a pensar en cómo sostenemos la economía ecuatoriana y las medidas que urgen deben tomarse. Por ejemplo, ¿qué medidas deben tomarse? Hay que fomentar un ambiente de inversión extranjera directa en el país para que crezca la masa tributaria en el Ecuador, para que la economía empiece a dinamizarse y de esa manera podamos generar más tributos, más impuestos para el país. El Ecuador tiene que entrar en un proceso de modernización del Estado, como se lo hizo ya en los años 90. Tiene que haber una concesión de bienes, una concesión de servicios, una reducción del gasto y de la carga fiscal, porque esa es la única manera en la cual podemos equilibrar las cuentas públicas. Si es que el país no toma medidas adecuadas en materia comercial, en continuar las negociaciones comerciales, entonces el Ecuador va a ver hipotecado su futuro. Por eso es que en las elecciones próximas, gane quien gane, desde mi convicción personal y la convicción de la Cámara de Industrias de Producción y de la Federación de Industrias del Ecuador, es la democracia y la república. Gane quien gane, tiene que ganar el que más votos tenga, el que recibe el favor popular. Y aquel presidente que se posesiona el 24 de mayo del año 2021, lo primero que tiene que hacer es tomar decisiones serias en los primeros días. ¿Para qué? Para dar continuidad con las cuestiones que se están llevando a cabo de manera adecuada, como es el tema comercial, pero sobre todo para tomar decisiones fuertes de ajuste económico. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos un ajuste económico, no vamos a poder cumplir con los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, no vamos a poder seguir consiguiendo líneas de crédito y no vamos a poder equilibrar el presupuesto general del Estado. Entonces, la disciplina fiscal es mandatoria. Gane el partido de color amarillo, azul, rojo, naranja, verde, todos tienen que plan. Una de las preocupaciones grandes que se tienen es cuando se ve los niveles de productividad que tiene el Ecuador. Siempre que nosotros hablamos con empresarios nos dicen, miren, un problema grave es, por ejemplo, el tema que tenemos en la falta de competitividad por cuanto tenemos un país que es encarecido, tenemos un salario mínimo vital que es muy superior a los países vecinos que competimos en una serie de productos, etcétera, cuando el nivel de productividad no compensa ese excesivo costo del salario mínimo. Esta es una cuestión también de fondo, es una cuestión de fondo. Y la otra cosa es decirles que en la práctica de estos cuadros que bien ha anotado Jaime, esta es una gran cosa que ahora en el Zoom se pueda compartir estos cuadros y no son las típicas entrevistas donde no puedes soportar con información. Muchas gracias y felicitaciones, Jaime, porque otra cosa es hablar con los cuadros y otra cosa es decir cualquier cosa sin un respaldo. A mí lo que nos viene preocupando son dos cosas. La una es que evidentemente un cambio estructural no se hace de la noche a la mañana. El cambio estructural va a tomar un tiempo y se viene de las cifras que veo un escenario bastante desalentador, sumado al tema de que la dolarización, si bien es cierto, tiene unas ventajas importantes y creo que ha sido gravitante y ha sido importantísimo en el sostenimiento de la economía. Bueno, no creo que sea un modelo que no se agote y que permita una irresponsabilidad en el manejo fiscal de forma permanente. Va a llegar un momento que esto va a estallar, porque en el momento que ya no puedas cumplir con las obligaciones, no solo las externas, sino no puedas cumplir con las obligaciones
del pago de esa nómina que ustedes bien citaban, que supera los 9.000 millones del presupuesto general del Estado, del pago a proveedores, va a llegar un momento que viene la paralización social y viene todo este tema de este estallido social que empieza a reclamar, las calles se incendian, etcétera, y puede estar en peligro. Yo sé que a los ecuatorianos y a los empresarios, y yo me sumo a eso, odiamos que alguien ponga esto en perspectiva, no queremos ni oír el tema de que la dolarización podría estar en peligro. Pero a ratos me pongo a pensar, Jaime, ¿no es hasta irresponsable no poder hacer un análisis crítico? Dicen que hasta para ir a un psicólogo se tiene que entender que se tiene el problema primero para irse a curar, porque si no, no hay manera. Jaime, tu opinión, por favor, antes de que pase. Un tema que tenemos que tener absolutamente claro en el país es que si no es por la dolarización, no hubiésemos podido superar como lo estamos haciendo la pandemia. Hay dos puntales para superar la pandemia: la dolarización y el sistema financiero sólido. Esto hay que tenerlo absolutamente claro, absolutamente claro. Ahora, en el futuro, hay cuatro cosas que nos van a ayudar, y claro, tenemos que arreglar las cuentas públicas, pero veamos cosas positivas para el futuro. Tenemos la dolarización, un sistema financiero sólido, la deuda pública que está reestructurada y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, vayamos en esa línea y veamos soluciones. Como tú lo dijiste, en el Ecuador el error que se comete es filosofar cualquier cosa sin tener respaldo. Y si no se tiene respaldo en los números, si no se entiende, no se puede encontrar soluciones, ¿no? Entonces, digamos que Ricardo Dueñas es el presidente en el 2021, metafóricamente, ¿no? Recibes un déficit de 5.800 millones de dólares, ¿no? Y dices, más a las amortizaciones y todo esto, voy a necesitar casi 14.000 millones de dólares. Y luego, ¿cómo financio eso? Entonces, aquí están las ayudas, los multilaterales, lo del Fondo Monetario, todo esto que está en el acuerdo con el Fondo. Eso está en el acuerdo con el Fondo. Se supone que si fluyen todos estos recursos de los multilaterales y del Fondo, aún así el próximo año tendríamos una brecha de 3.000 millones. ¿Qué quiere decir? Que nos faltaría 3.000 millones para cubrir la brecha de financiamiento. Nos faltaría 3.000 millones, ¿no? Entonces, le decimos al país, señores, y ahora, aunque yo tenga el acuerdo con el fondo, me va a faltar 3.000 millones. Y regresamos al cuadro anterior. Si me permiten regresar al cuadro anterior, porque aquí tengo el mismo lío de hace un rato, no sé cómo volver. Compartir nuevamente. Ahí está. Ya. Ahí está. Yo regreso al cuadro anterior. A ver. Aquí, al 2021. Entonces, si ya como vimos en el financiamiento me faltaba 3.000 millones de dólares, y yo tengo aquí este cuadro, donde tengo aquí, si tengo esto, entonces digo, si el próximo año voy a tener estos ingresos y estos gastos, si me van a faltar 3.000 millones, mi primera reflexión es, yo no puedo volver a colocar bonos basura para financiar eso. Absurdo. O sea, sería una barbaridad. Entonces tengo que encontrar la forma de, al menos en este esquema, bajar unos 2.000 millones y más para poder cerrar esa brecha. Entonces, en ingresos, no sé, no tengo muchas posibilidades, casi nada. En gastos, a lo mejor reducir más en sueldos, pero ya ese tema es un tema complicado, habría que ver cuánto más se reduce. ¿Qué más se reduce acá de gasto para poder cerrar esa brecha en 2021? La inversión, reducirle más, tal vez la inversión, que quede ya en mínimos. Es decir, ese es el primer trabajo que hay que hacer el próximo año, ¿no? Primero,
ver el financiamiento este de acá, decir, bueno, yo te voy a tener estos desembolsos con el fondo. La primera decisión, continúe el acuerdo con el fondo, los renegocios que hacemos para ver todo este financiamiento, y luego acá, ¿qué hacemos en ingresos y gastos? Ya, entonces, ustedes pueden ver que 2021 va a ser un año excesivamente crítico, tremendamente crítico. Luego, decimos, bueno, ya 2021, ahora 2022. Si 2021 logro pasar en algo, ¿no es cierto? Y arreglo este paso en 2021, me traslada al 2022. 2022 se supone que ya va a normalizarse en algo la economía. Yo necesitaría, por lo menos, el país necesitaría por lo menos más de 2.000 millones de dólares de ingresos tributarios. Y manteniendo gastos, incluso reducidos un poco, reducir la masa salarial y en bienes y servicios casi poco puedes hacer. En la seguridad social no puedes hacer nada porque vas a necesitar más plata. Acá en inversión a los seccionales ya no puedes hacer casi nada y la inversión le deja de mínimo. Aún así, el 2022, generando unos 2.000 millones de ingresos tributarios, tendría un déficit de 2.500 millones de dólares. Y nos trasladamos al 2022 en el financiamiento. Entonces, ese déficit más las amortizaciones y más los desembolsos que pueda obtenerse del Fondo Monetario Internacional con el acuerdo y otros desembolsos, podríamos en el 2022 cerrar esa brecha y pensar que hacemos unas reformas estructurales y nos ponemos de acuerdo como país en estos números, más o menos lo que sea que hay que hacer, tener sostenibilidad hasta el 2025. ¿Qué significa sostenibilidad fiscal? Y eso es lo que las empresas y todos clamamos. Decirle al país, entre 2021 y 2025 vamos a tener previsibilidad tributaria. Entre el 2021 y el 2025 vamos a tener en el gasto este esquema de gasto que no lo vamos a mover. Vamos a dar cada año al Seguro Social el 40% de pensiones, vamos a tener los bonos, vamos a darle a los gobiernos seccionales todos los años de este valor para que no estén cada rato haciendo paros, etcétera. Entonces, la sostenibilidad fiscal está en equilibrar las cuentas y tener un ingreso permanente en los años y un gasto permanente en los años, y nos olvidamos del tema fiscal, bajamos del riesgo país y nos dedicamos a invertir y a producir. Eso es lo que tiene que hacer el país, ¿no? Entonces, este es un esquema básico con números, con realismo. Mi invitación es a ustedes que entienden los números y a toda la sociedad entender esto para llegar a lo que tú decías, Ricardo, un acuerdo, un pacto, para tener un programa de sostenibilidad fiscal y hacer que el país se olvide de esto y que haga todo el trabajo para que la inversión privada venga, para que la gente pueda trabajar, generar trabajo, exportar. Eso es lo que tenemos que hacer en el futuro. Jaime, yo voy a hacer, te agradezco, yo voy a hacer una analogía. Esto es, los empresarios me van a entender muy bien. Esto es como cuando uno tiene una empresa en la cual está todo el tiempo preocupado de qué pasa con el flujo, de llamarle a pedir el sobregiro al del banco, está preocupado de que se vende menos, de que no mejora sus índices de competitividad, que los indicadores del negocio siguen mal, porque no tienes cabeza para poner el esfuerzo donde realmente tiene que estar, que es el mensaje de Jaime Carrera, que es en aumentar la competitividad, la productividad, la capacitación, entrar a ver cuáles son las áreas más adecuadas, ir, como decía Pablo, en todos estos temas de la consecución de los acuerdos internacionales de comercio, ir adaptando toda esta economía. Pero ¿qué cabeza puede tener un gobierno? ¿Y qué cabeza puede tener un sector privado si siempre estamos preocupados de este tema fiscal, o estamos preocupados de lo que pasa en el día a día, o estamos preocupados de la inestabilidad tributaria que nos han clavado 17 reformas tributarias, o estamos preocupados de que mañana nos van a salir con alguna cuestión que nos va a estrechar la liquidez que en el flujo de caja que hemos organizado está destinada a otras actividades productivas y no a cumplir con estas irresponsabilidades de forma permanente que se siguen conduciendo? Porque sí,
Porque al final del día, esos 3.000 millones, lo que suele suceder cuando no se actúa dentro de un pacto con cordura, con coherencia, es que, ¿qué pasa? Claro, te dicen, bueno, de los 3.000 millones parte bicicleteamos los proveedores, no les pagamos, les pasamos para el otro año, a los gobiernos autónomos descentralizados no le damos la plata que les corresponde por las asignaciones y también le bicicleteamos para el otro año. De una u otra forma vemos la manera de no pagar ciertos sueldos y salarios, ahí hay otro poco. En el tema quizás le apuntamos a otro anticipo de impuesto a la renta para financiar otro poco adicional. Por ahí tenemos chance de sacarle otros millones al Banco Central también, o al BIES, o a quien sea en emisión de deuda interna. Veremos qué pasa con las cosas. Entonces, yo me sumo a este pedido de Jaime. Un pedido realmente, y con esto le doy la palabra a Pablo, un pacto para equilibrar hasta el año 2025 las cosas con un tablero de indicadores, como nos ha enseñado Jaime, con una responsabilidad compartida, con un valor compartido. Porque lo otro, lo que sucede es que es un país que no es viable. ¿Y por qué digo? No digo que el país va a quebrar, los países no quiebran, pero no es viable para su gente, no es viable para reconvertir los bajos niveles de empleo pleno que se tiene, no es viable para reconvertir los niveles de pobreza, no es viable para dar respuesta en el tema sanitario, no es viable para dar respuesta en los temas de transformación digital y que se tienen que tener de conectividad, no es viable porque no se pueden tener cubiertas las cuestiones básicas, no es viable porque vamos a seguir con los índices de desnutrición postergando a esa gente que no tiene capacidad de aprendizaje, no es viable porque no tiene inversión para las cosas importantes como es la educación, para tener un país educado a futuro, y así sucesivamente en ese tema. Así es que, Pablo, con esta perspectiva, ¿qué nos puedes complementar? Perdón, estaba en mute. Ricardo, mira, creo que es fundamental trabajar en la competitividad y en la productividad. Ecuador puntúa en el puesto 90 de 141 estados en el ranking del World Economic Forum. Y esto creo que es una tarea también pendiente como sociedad, como país. No podemos de esto echarle la pelota al Estado, decirle, Estado, tú arregla los temas. No, tenemos que trabajar todos dentro de una estrategia adecuada, porque ¿qué es competitividad? Costos de producción, educación, innovación, desarrollo, investigación, tecnología, uso adecuado justamente de todas las herramientas que nos da la cuarta revolución industrial. Entonces, quisiera yo poner un par de ejemplos que nos va a ayudar a comprender por qué es importante la mejora de la competitividad. Antes de la pandemia, el comercio electrónico, el comercio digital, quizá ocupaba un 20-80. El día de hoy es al revés, es 80-20. Tengo yo empresas afiliadas a la Cámara de Industrias y Producción cuyos departamentos de comercio se transformaron a digitales, están trabajando desde la casa, tienen teletrabajo, etcétera, porque eso es lo que el mundo nos exige y nos pide ahora. ¿Qué está pasando con el tema de la educación? Tenemos que ponerle mucho ojo, porque de acuerdo con estimaciones del propio World Economic Forum, del Foro Económico Mundial, más del 70% de las carreras universitarias hacia el año 2030 van a cambiar. Entonces, lo que estamos estudiando, preparando el día de hoy, no nos va a servir. ¿Qué tenemos que hacer para prepararnos de ese cambio, esa transición? Las habilidades blandas, la resiliencia, la capacidad de solventar conflictos, la capacidad de trabajar en equipo, ¿no es cierto? La creatividad, tenemos que seguir fomentando. Entonces, hay unas tareas importantísimas que hacer. ¿Por qué? Yo en lo personal no creo que el Estado es quien soluciona todos los problemas. Yo en lo personal creo en la iniciativa privada, creo en que los agentes económicos, los inversionistas, el sector privado, los emprendedores y los empresarios somos quienes tenemos que darle la transformación a este país y ese gran salto que necesitamos. ¿Pero qué requerimos como contraparte, sí, del Estado? Estabilidad jurídica. Necesitamos seguridad en las decisiones que se tomen en el Estado para no estar en esta, digamos así, montaña rusa, ¿no es cierto?, que sube y baja, sube y baja, sube y baja, y que tenemos reformas muy Pablo, grandes. si yo te haría una pregunta a ti de 1 a 10,
En tu criterio, ¿cuál es la estabilidad jurídica que el Ecuador tiene? ¿Qué me dirías de primera impresión? Yo te diría que es 3. Es decir, ¿Tres? muchísimo. 3 o 4. Sí, por favor, preguntemos a las empresas telefónicas, preguntémosles a las empresas mineras, preguntémosles a los grandes empresarios que yo voy a visitar semanalmente, fábricas, me dicen, mira, si ves esta oficina, acá tengo 30 personas. Estas 30 personas están ocupadas para responder requerimientos del Servicio de Rentas Internas, del Servicio Nacional de Aduanas, de Sanidad, ¿no es cierto?, de la ARCSA, están para responder temas relacionados con competencia, con control de poder de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la seguridad en el Ecuador, la seguridad jurídica en el Ecuador lamentablemente puntúa tan bajo. Mira lo que ocurrió con la negociación comercial con Estados Unidos. Se fue por decisiones políticas cuando era presidente Alfredo Palacio, ¿no es cierto? Miren ustedes lo que ocurre justamente con los contratos en los distintos sectores estratégicos. Los juicios internacionales que tiene Ecuador. Jaime, quizá ahí un tema muy importante que tienes que incluir dentro de las cifras son los contingentes que tenemos por arbitrajes internacionales ante el CIAD. Entonces, por eso es que yo puntúo tan bajo, Ricardo, y quizá pueda que sean injustas mis palabras, pero nosotros tenemos que trabajar muchísimo en fomentar esa seguridad jurídica. ¿Por qué? El primer crítico o la primera persona a quien consulta un inversionista extranjero para ver si es que hace negocios en un país es a un connacional. Entonces, es que una empresa española quiere venir al Ecuador, le va a preguntar a Telefónica, oye, ¿cómo te han tratado en el Ecuador? Pues es que una empresa canadiense quiere venir acá, le va a preguntar a Lundin Gold o le va a preguntar a INB, oye, ¿cómo van las cosas en el Ecuador para ir a invertir? Y entonces hay que ver qué es lo que te dicen estas empresas sobre cómo es su entorno de negocios. O una empresa mexicana le va a preguntar a Claro, le va a decir, oye, ¿cómo es el ambiente regulatorio en el Ecuador? Cuando de repente, por temas populistas o por temas de intereses creados, se generan normativas con dedicatoria. Y creo que eso no puede ser posible. No puede ser posible, por ejemplo, que en el Ecuador un grupo de legisladores haya pasado una norma que dice que la empresa telefónica, la empresa de, digamos así, de telecomunicaciones, líder en el mercado, tiene que pagar un impuesto superior. Entonces, este tipo de condiciones no pueden ser aplicadas. Por eso yo creo que hay que trabajar muchísimo en generar un ambiente de negocios más propicio para los ecuatorianos. Y esto es interesante, estoy hablando yo de grandes empresas, de grandes sectores, ¿no es cierto? Pero preguntémosle a un emprendedor, Ricardo, ¿cómo te vas si es que tú quieres ponerte un restaurante? Resulta que para ponerte un restaurante, un negocio pequeño de comidas, tienes que pedir 30 permisos, 30 autorizaciones, 30 certificaciones, licencia única de funcionamiento, permiso sanitario, permiso de bomberos, RUC, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo este tipo de cosas tienen que cambiar. ¿Dónde tiene que entrar, por ejemplo, el gobierno electrónico, la automatización para pedir permisos? Y el control tiene que ser posterior, tiene que ser ex post, no puede ser ex ante, porque entonces se van interrumpiendo todos estos temas. Así es, Pablo. Jaime, tú citaste un tema muy importante que es muy positivo y que creo que va a ser relevante, que es el tema de la solidez de la banca privada. Lo hemos dicho en varias ocasiones aquí en ECOS, hemos sido muy coherentes con eso y evidentemente, tal como tú lo haces, respaldado por las cifras de liquidez, las cifras de morosidad, a mí me ha extrañado. Te digo con honestidad, yo pensé que la cartera se iba a deteriorar de una forma más acelerada, situación que, toquemos madera, no sucedió. Siempre era un peligro, era una apuesta, cómo iba a reaccionar el mercado, pero esto sí creo que es importante, porque al final, al no haber recursos de todas esas cifras que tú has anotado, para la reactivación que tiene que venir post pandemia, ahí sí el sector financiero va a jugar un papel determinante. Quizás si nos puedes explicar esto de mejor manera, Jaime, sería interesante. Quise dar algo que es atípico, ¿no? Como es atípico el problema que tiene el mundo con la pandemia, ¿no? Y claro, ya pasaron en países de Europa, se llama la trampa de la liquidez. ¿Qué es lo que ha pasado con el sistema financiero en este momento? Que ha acumulado montos importantes de liquidez. El sistema financiero está absolutamente líquido. Y esa liquidez, y en eso, Ricardo, hay que tener mucho cuidado con los populistas. La liquidez de la banca
ha aumentado las reservas en el Banco Central. Claro, por el encaje. El Banco Central este dato tiene reservas por más de 5.000 millones de dólares. Pero no son reservas por acción del gobierno, ni siquiera del gobierno. Son reservas de la banca en el Banco Central, porque tiene bastante liquidez. Y obviamente tiene liquidez. ¿Por qué? Porque hay dificultades en la demanda de crédito. ¿Por qué empresario este dato te va a demandar mucho crédito si no tiene demanda de la gente, ¿no? La gente está encerrada, tiene miedo de salir, tiene miedo de consumir, ¿no? Pero la banca tiene liquidez. Eso es muy importante, muy importante. Entonces, cuando se comience la actividad económica a normalizar de mejor manera, la banca tiene recursos para canalizar el crédito. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Sí hay un tema de que en algo ha aumentado la morosidad. El sistema financiero tiene que aumentar las provisiones y evidentemente baja la rentabilidad. Este año la rentabilidad de la banca ha bajado, seguramente estará alrededor del 4 o 5%. Es una banca sólida, ¿no? Pero está en condiciones de dar créditos en el futuro y tener liquidez. Pero hay que tener mucho cuidado en el manejo de esa liquidez en el Banco Central. Por allí oí algún candidato que decía que puede tomar las reservas para dar plata a la gente. Las reservas del Banco Central, este dato, son esencialmente las reservas de la banca por la liquidez que tienen, ¿no? Cuando comiencen a dar... Entonces, cuando comience a activar la economía, cuando haya más demanda de crédito, la banca quitará la reserva del Banco Central y dará créditos, y eso es lo que va a pasar. Hay que tener, eso sí, mucho cuidado, y hay que relevar la responsabilidad del sistema financiero, un sistema muy responsable, evitando a como dé lugar que el sector real de la economía le contamine al sistema financiero, porque evidentemente hay parálisis económica, ¿no? O sea, se vende menos, se demanda menos, la actividad económica decrece. Entonces, yo creo que allí ese es un pilar fundamental en el futuro para que el país salga adelante, la liquidez de la banca, pero todo eso no es suficiente. Y ustedes lo han hablado muy bien, lo ha hablado Pablo. Necesitamos, mi querido Ricardo, necesitamos reinventar nuestro país con otros parámetros, con otras responsabilidades económicas, fiscales. Necesitamos entender que incluso para el futuro el mundo ha cambiado. Si las formas de producir cambian, las relaciones de los países cambian, las formas de trabajar cambian con la pandemia. Es decir, que en el Ecuador no entendemos que la pandemia nos cambia a todos, que la pandemia le cambia al mundo, y que debemos utilizar este cambio para reinventarnos en nuestras acciones económicas, fiscales, de sociedad. Si no terminamos de entender esto, mi querido Ricardo, el país no tiene futuro. Si no cambiamos ahora con el sacudón de la pandemia, ¿cuándo vas a cambiar? ¿No? O sea, ya no. Entonces, tú lo has dicho muy bien y me parece que tú lo tienes muy claro y me alegro por eso, ¿no? Decías de los 3.000 millones de dólares que van a faltar el próximo año. Claro, entonces no pagas por aquí, no pagas por allá, dilatas cosas, lo describiste perfectamente, ¿no? El Ecuador no puede continuar así. No puede ni debe continuar así. Y cuidado, mi querido Ricardo, cuidado, vamos a volver a caer el próximo año en colocar otros bonos basura. Esta es la estructura de bonos ya reestructurados, los que hay, a octubre de este año. Es decir, los bonos anteriores que se cambiaron por este PDI de intereses por los 2030, 2035, estos son los nuevos bonos que hay. ¿Sí? El Ecuador, de aquí en más, tiene que bajar el riesgo país, no para volver a endeudarse, sino para que el sector privado, con un riesgo país bajo, acceda a los mercados internacionales, financie sus actividades, sus operaciones, invierta y cree trabajo. Ese tiene que ser el propósito de tener una economía y un fisco ordenado, bajar el riesgo país, para que el sector privado tenga las posibilidades de apalancarse y venga plata.
no para que el Estado vuelva a colocar bonos basura. Y algo más quiero decirte, Ricardo, y a los que lo están viendo en este momento. Si el Ecuador no es capaz de ponerse de acuerdo para tener una sana economía y sostenibilidad fiscal, en el 2026, que hay que comenzar a pagar la amortización e intereses de estos bonos, no los va a poder pagar. Y vamos a tener otra vez el problema de la deuda. Otra vez. Así es, Jaime. Vamos a poner una encuesta que les va a salir a su derecha, siempre para nosotros es muy importante. Primero una encuesta con unas breves preguntas, muy fácil de llenar, y también después siempre hacemos una evaluación de este panel y donde también esperamos retroalimentación para ver los temas a futuro que quisieran escuchar y que podemos nosotros servir de enlace con los distintos sectores. Pablo, esto último que dice, que lo ha dicho con mucha precisión y a veces hasta bastante valentía, Jaime Carrera, del hecho de que no tenemos que bajar el riesgo país, me encantó esa parte. Tenemos que bajar el riesgo país ya no para poder colocar deuda, tenemos que bajar el riesgo país para poder tener otras condiciones de atraer inversión, para tener otras condiciones, inclusive atraer inversión de los mismos ecuatorianos, dinero que existe afuera, de las empresas extranjeras, etcétera. ¿Cómo armamos esa estructura? ¿Cómo mandamos el mensaje? Porque claro, los cambios toman un tiempo, pero el mensaje tiene que ser claro desde el inicio. No puede divagarse en ese mensaje. Es decir, hay este compromiso serio. Por ejemplo, el tema de la salida de las divisas. El impuesto a la salida de divisas, que yo siempre digo, es el impuesto a la entrada de divisas, no a la salida. Porque la gente en el fondo, no existe manera artificial de a las personas obligarles a mantener los capitales ni a traer los capitales. Solo existen estabilidad y solo existe esa seguridad que le tienes que dar al inversionista para que te escoja en un mercado globalizado. Así es que, Pablo, vamos con estas intervenciones finales que creo que nos van a dar una luz importante para este cambio inclusive de gobierno que se necesita. Muchas gracias. Miren, yo creo que todo se sintetiza en una palabra que es definitivamente necesaria: liderazgo. El Ecuador requiere de liderazgo. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Y no nos olvidemos que el liderazgo, justamente una de las aptitudes fundamentales del liderazgo es proyectar confianza y sobre todo proyectar justamente una credibilidad que es tan necesaria para manejar y administrar una crisis tan grande y tan grave como la que tenemos. Otra de las palabras claves, además de liderazgo, es pragmatismo. No podemos estar acá con dogmas, no podemos estar con pensamientos de los años 70, 60 u 80. Aquí necesitamos justamente ser pragmáticos para combatir a estos problemas tan graves que tiene el país. Y una tercera palabra, un tercer concepto esencial y fundamental es cohesión. Es que no existe cohesión, ¿no es cierto?, basada en un liderazgo, basado en un pragmatismo, no vamos a poder superar estos retos y estos problemas tan duros y tan difíciles. Es que nosotros como Estado ecuatoriano, como sociedad ecuatoriana, no logramos justamente una cohesión adecuada, un camino que nos lleve justamente hacia ese rumbo difícil, complicado, tomando decisiones, no vamos a lograr solucionar los problemas más graves y más acuciantes que tiene el Ecuador. Así es que necesitamos que en estas elecciones los ecuatorianos sepamos discernir claramente qué candidato nos hace propuestas que sean las adecuadas, que sean las correctas, quién tiene ese liderazgo, quién tiene esa capacidad de cohesión y de unir al país. Desde el sector productivo, desde la Cámara de Industrias y Producción, el mensaje que nosotros tenemos es: trabajemos en conjunto, trabajemos adelante, arrimemos el hombro, pongámonos la camiseta amarillo, azul y rojo y salgamos hacia esa consecución de objetivos comunes como nación, como Estado. Pablo, antes de darle las palabras finales a Jaime y de poner la encuesta que nos falta, yo voy a decirles que nosotros desde ECOS siempre estamos conversando con los empresarios y dentro de nuestra concepción hay dos cosas que los ecuatorianos tenemos: la obligación histórica, la obligación de
razonar bien ese voto y no tiene ningún afán de ir marcando una tendencia hacia nadie, sino solamente hacia los conceptos que creo que trascienden a las personas. El uno es el hecho de lo que tú bien has anotado. Necesitamos un presidente y necesitamos un gobierno ya no de teleprompter. No, necesitamos un gobierno que entienda estas cifras y que dé el mensaje adecuado y que entienda cómo hacer los cambios y que sepa rodearse de la gente adecuada para que evidentemente se puedan hacer los cambios no solo desde el discurso, sino desde la práctica. Bajar esa estrategia hacia lo que es realmente la ejecución. Eso como primer punto. Y como segundo punto, reconocer en los conceptos y en el análisis que uno requiere para ver un gobierno que entienda también de que esta sociedad se tiene que construir desde la diversidad. Esta sociedad se tiene que construir entendiendo que también se requiere un cambio social hacia la no discriminación, en ningún sentido. No discriminación en el tema económico, no discriminación en el tema de género. Creo que también es importante retomar la cordura en el diálogo, poder respetar las ideas de los otros y que no exista esta polarización que yo estoy sintiendo. Una polarización que lo único que lleva es al abismo a las naciones. Y que exista esa diversidad en la equidad de género, por ejemplo. Yo veo con mucha preocupación tantas entrevistas vanas donde no hay quien tenga la capacidad de hacer esas preguntas claves, de ponerle estos cuadros a un candidato a que explique, a ver si por lo menos lo entiende. Y no mañana se siente a leer un teleprompter, que es lo que hemos tenido 3 años de teleprompter, que eso no construye un país. Así es que con ese mensaje que espero me lo tomen de la mejor manera, le voy a dar el paso a Jaime para esta última intervención. Mi querido Jaime y Pablo, no sabes qué gusto que me da cuando podemos tener estas entrevistas y estos conversatorios de otro nivel. Conversatorios que tienen un sustento y que son definitivamente de otro nivel, donde dejamos un poco el contexto político si no vemos lo que es el futuro de los ecuatorianos de una forma real. Así es que, Jaime, tú tienes la palabra última para ya podernos mandar un abrazo, por lo menos telemático, de fin de año y de una buena Navidad. Que me parece que son importantes finalmente. El Ecuador tiene que reconstruir sus instituciones en gran medida, ¿no? La institucionalidad es fundamental en el país, instituciones políticas, económicas y sociales. Y hay algo que hay que recalcar mucho. El Ecuador tiene que reconstruirse en su deteriorada moral pública, en la moral de la sociedad. Se ha corrompido la moral de la sociedad con la corrupción. Ese es un tema esencial. Luego yo quiero finalmente poner una fase un aliento al país. Mira, hay un economista inglés que sacó un libro que se llama Economía de Extremos y pone el caso de Kinshasa, una ciudad entre muchos casos, una ciudad de la República del Congo que tiene 10 millones de habitantes y que es de una pobreza, pero de las más lacerantes del mundo, ¿no? Donde hay casas de cartón y de latas, y las personas encuentran las formas de sobrevivir, vendiendo pocos trozos de carbón o de agua limpia en bolsas, porque no hay ni agua limpia. Y esas personas tratan de sobrevivir dentro de una economía de mercado, dentro de una economía libre, ¿no? Entonces el mensaje del libro es que las personas, aún en situaciones extremas, encuentran la forma de sobrevivir dentro de libertades económicas. Y lo que hace falta a esas libertades económicas son buenos gobiernos con solidez, que le den solidez institucional. Entonces, yo lo que le invito al Ecuador y a los que nos están viendo y escuchando en este momento es a pensar que el Ecuador no está en el extremo de Kinshasa. El Ecuador tiene grandes potencialidades
tiene recursos, tiene una biodiversidad inmensa, tiene empresas, emprendedores que trabajan todos los días. Es emprendedor el que vende caramelos en la calle, Ricardo, así como el gran empresario. Las personas que salen a la calle a ganarse el día a día, hacen un gran esfuerzo todos los días para ganarse 1, 2, 3 dólares. O sea, es gente que trabaja duro. Entonces, los empresarios aquí, bueno, arriesgan sus capitales. Es difícil hacer empresa en el Ecuador, pero hacen empresa. Los exportadores han exportado camarón, banana. Es decir, nosotros no somos quizás, Ricardo, somos un país que tenemos posibilidades. Y la invitación en el futuro es a pretexto de esta pandemia, de transformarnos para utilizar esas posibilidades y tener un país mejor. En el futuro tenemos que vanagloriarnos no de no pagar los bonos globales o no de acudir al fondo. En el futuro tenemos que ser ejemplo del Ecuador en el mundo. Hemos sido capaces de transformarnos para caminar por nuestros propios pies, no depender del fondo ni de nadie, sino de nuestro trabajo y de nuestra capacidad de hacer reformas. Porque tenemos cómo hacer, Ricardo. Entonces, todo lo que hemos hablado, lo que has hablado tú con mucha certeza. Entonces, pongámonos de acuerdo en las reformas que hay que hacer. Veamos cada número y salgamos adelante, porque tenemos la forma de hacer, Ricardo. Vemos las potencialidades. Cambiemos al país. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dijo Pablo. Estamos liderazgo para que lo lleven al país en esta dirección. Para que levantemos nuestro país, la autoestima de nuestro país, que lo sintamos propio, que hagamos, que tomemos de la mano nuestro civismo y nos unamos y en el futuro seamos orgullosos de ser mejores que el resto, con un liderazgo sólido. Eso es lo que queremos, Ricardo. Eso es lo que se necesita. Comparto con usted ese criterio. Necesitamos libertad, necesitamos que se nos deje trabajar, necesitamos aumentar esa autoestima. Tenemos toda la materia prima y todas las condiciones de sobra para que unos pocos realmente nos mantengan de una forma permanente en esta zozobra. Pero yo creo que saldremos adelante de esto. Es lamentable que en todos estos últimos años hayamos perdido grandes oportunidades de una transformación importante. Pero bueno, el futuro está ahí. Mi estimado Pablo, me despido de todos. Quiero mandarles un abrazo fraterno, los mejores deseos para sus familias, que se mantengan siempre sanos. Ojalá que ya podamos contar con esta vacuna para que esa preocupación también haberla superado. Ha sido un gran aprendizaje que tiene que servir para cambiar las cosas. Aquí se verá la resiliencia, todas esas competencias blandas de las cuales Pablo muy acertadamente nos habló, y ha sido un placer. Así es que con eso me despido y hasta el próximo año, donde estaremos juntos otra vez. No sin antes agradecerle al Banco del Austro, a Zurich Seguros, por hacer que podamos seguir con el EcoCIO Panel, a Cisco Webex, y decirles que si es que alguien desea adquirir información, puede ir al email a ciscoteam.s@incomics.com. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos, un fuerte abrazo, felicidades.